En Alimentos Polar queremos y podríamos producir más. Vamos a revisar cómo ha estado la producción y también vamos a revisar por qué ha sido así. Desde el año 2015, Alimentos Polar ha tenido acceso insuficiente a las materias primas e insumos importados, mediante un trato desigual y discriminatorio, lo cual ha impactado sus niveles de producción en todas las categorías. Si ustedes se fijan en la gráfica, la línea gris eran nuestros niveles de producción en toneladas mes a mes en el año 2015. La línea roja son nuestros niveles de producción mes a mes en el año 2016. Así vemos como en el mes de enero, Alimentos Polar produjo 21% menos toneladas que en el mes de enero del 2015. En el mes de febrero, Alimentos Polar produjo 10% menos que el mismo mes del año 2015. En el mes de marzo del 2016, produjo 32% menos que el mismo mes del año anterior. En el mes de abril, 18% menos. En el mes de mayo, 36% menos. En el mes de junio, 46% menos que el mismo mes de junio del año anterior. En el mes de julio, 42% menos. Y en el mes de agosto, 32% menos. En lo que va de los primeros 8 meses del año, Alimentos Polar ha producido 30% menos toneladas, simplemente por un acceso insuficiente de materias primas originado por un trato desigual y discriminatorio. En Alimentos Polar queremos producir más y simplemente no nos dejan. No nos dejan porque el gobierno nacional controla la importación de una serie de materias primas agrícolas y las asignaciones han sido insuficientes. No nos dejan porque después de más de 6 meses de haber anunciado los nuevos mecanismos cambiarios, DIPRO y DICOM, seguimos sin tener acceso a las divisas para pagarle a los proveedores, a diferencia de otros actores de la industria que sí han tenido acceso. No nos dejan porque en una serie de productos tenemos precios regulados que no permiten cubrir los costos de producción. En Alimentos Polar queremos y podríamos producir más. Y para eso tenemos una propuesta que implica incrementar nuestros niveles de producción en 67%. Ese incremento depende de la asignación oportuna y suficiente y el acceso oportuno y suficiente a materia prima. Expliquemos a detalle y demos un paseo por todo el portafolio de alimentos. Hay un conjunto de productos en los que dependemos del gobierno nacional para la compra de materia prima porque es él el único autorizado para importar. En todos estos casos, las asignaciones y por lo tanto lo que hemos podido comprar de materia prima ha estado muy por debajo de nuestros requerimientos mensuales. Los invito a analizar caso por caso. Harina precocida de maíz. La cosecha de maíz blanco nacional se agotó en el mes de mayo. A partir de ese mismo mes, nuestra producción de harina precocida de maíz ha dependido exclusivamente de las asignaciones de maíz blanco importado por parte del gobierno nacional a través de la Corporación CAS. Si ustedes observan en el gráfico de la derecha de la pantalla atrás mío, ven que en el primer bimestre, enero y febrero, nosotros produjimos en el año 2016 2% más que el mismo bimestre del año 2015. En el segundo bimestre, marzo-abril, produjimos también 2% más que en el mismo bimestre del año anterior. Ya en mayo se agota la cosecha nacional y comenzamos a depender exclusivamente de las importaciones que realiza el gobierno para abastecer a la industria fabricante de harina precocida de maíz. Ya en el bimestre mayo-junio, nuestra producción fue 25% menor que en el mismo trimestre del año anterior en harina precocida.
Y en el bimestre julio y agosto que acaba de culminar, nuestra producción fue 31% menor. En la gráfica de la izquierda, ustedes observan cómo esta empresa requiere 70.000 toneladas mensuales para lograr operar al 100% de su capacidad, y las asignaciones de maíz blanco recibidas por parte del gobierno y compradas, por supuesto, al gobierno de materia prima han estado muy por debajo de esos requerimientos. En total, Alimentos Polar ha dejado de producir casi 40 millones de kilos de harina pan y hemos producido 26% por debajo de nuestra capacidad y de lo que era nuestra producción habitual. Vayamos al caso de arroz de mesa. En el caso de arroz de mesa, la escasez de este rubro en el mercado ha sido evidente. Todas las marcas, fabricadas tanto por Alimentos Polar como por los otros actores que fabrican arroz de mesa, presentan altísimos niveles de escasez. Alimentos Polar tiene el 10% de la capacidad procesadora de arroz de toda la industria fabricante de arroz de mesa en el país. Y sin embargo, ha recibido solamente el 3,9% de las asignaciones de arroz importado por el Estado, lo cual implica nuevamente una clarísima discriminación en contra de Alimentos Polar y sus trabajadores. Vemos en la gráfica de la izquierda cómo nuestra planta, que es capaz de procesar 11.000 toneladas mensuales de arroz paddy, que es la materia prima, las asignaciones recibidas han estado muy por debajo de ese nivel. Y en la gráfica de la derecha vemos cómo nuestra producción ha ido decreciendo mes tras mes hasta llegar en el bimestre julio-agosto a ser 93% menor que en los mismos meses de julio-agosto del año 2015. En total, hemos dejado producir casi 29 millones de kilos de arroz primor y hemos producido 81% por debajo de nuestra capacidad de producción. Miren, desde el mes de febrero han transcurrido 6 meses. En 6 meses, nuestra planta de arroz primor en Calabozo solamente ha operado 3 semanas por falta de materia prima. Hablemos de las pastas alimenticias. En el caso de las pastas, las asignaciones de trigo durum desde enero de este año también han sido insuficientes. Vemos en la gráfica de la izquierda de la lámina que nosotros tenemos una capacidad para procesar 10.500 toneladas de trigo durum por mes. Y las asignaciones que están en la línea roja han estado muy por debajo de esos niveles, causando que durante el bimestre de mayo-junio nuestra producción haya sido menor en 31% que el mismo bimestre del año anterior, y que en julio y agosto nuestra producción haya sido 24% menor que en los mismos meses del año 2015. En total, hemos dejado de fabricar 11.314.000 kilogramos de pasta primor y hemos producido 20% por debajo de nuestra capacidad de producción. En estas categorías, donde el Estado se reserva la importación de la materia prima y las importaciones las realiza directamente la Corporación Casa y luego se las vende a Alimentos Polar, también hemos tenido que pagar esta materia prima por encima de lo que le costaría a Alimentos Polar importarlas directamente. Véase el caso del arroz paddy, materia prima para producir arroz primor. Si nosotros comprásemos esa materia prima, a nosotros nos saldría en 6.411 bolívares la tonelada métrica puesta en puerto venezolano. El Estado nos las vende en 70.531 bolívares la tonelada, lo cual representa un sobrecosto de 997%. En el caso del maíz blanco, si nosotros importásemos directamente la materia prima, a nosotros nos costaría 6.004,69 bolívares cada tonelada de maíz blanco que importásemos.
El Estado nos los vende a 7.531 bolívares, lo cual implica un sobrecosto para la industria de 25%. Caso de trigo durum. Si la industria importase directamente el trigo durum, a la industria le costaría ese trigo 4.737 bolívares puesto en puerto. El caso es que el Estado nos los vende en 8.531. Pero hay una particularidad. El 90% de las toneladas de trigo durum importada por el Estado ha sido descargada en Puerto Cabello. Resulta que el 30% de la capacidad de la industria productora de pastas alimenticias está en el occidente del país, en Maracaibo, en el estado Zulia. El flete para llevar ese producto desde Puerto Cabello hasta Maracaibo hace que su costo para la industria no sea de 8,5 bolívares por kilo, sino sea de 27 bolívares por kilo. Es decir, está por el hecho de importar y descargar ese producto en Puerto Cabello, está encareciendo el costo de la industria fabricante de pastas que está localizada en el occidente del país 3,4 veces. Otro tema, existen otras categorías donde Alimentos Polar requiere acceso a los mecanismos legales de asignación de divisas para poder importar, sean DICOM o sea DIPRO, como lo ven en la lámina a mis espaldas. A la fecha, seguimos sin tener acceso a ninguno de los mecanismos. Veamos caso por caso. Mayonesas. No hemos podido tener acceso a las divisas, con lo cual ahí ven cómo nuestra producción ha venido deteriorándose. En el trimestre de enero-febrero de este año produjimos 19% menos mayonesa que en el mismo bimestre del año 2015. En el bimestre marzo-abril produjimos 84% menos mayonesa que en el mismo bimestre del año 2015. Y nuestra fábrica está parada desde el 8 de marzo sin producir un solo kilo de mayonesa Mavesa por falta de aceite de soya, materia prima fundamental. Hemos dejado de producir 5.600.000 kilos mensuales de mayonesas. Veamos el caso de la margarina Mavesa. El primer bimestre produjimos 43% menos que el año anterior, el segundo 53% menos, el bimestre de mayo-junio 65% menos, el bimestre de julio-agosto 45% menos. Nuestra fábrica de margarina paró indefinidamente a finales de la semana pasada por agotamiento de su principal materia prima, que es el aceite de palma. Mensualmente, esto implica que se dejan de ofrecer a los venezolanos 8.100.000 kilos todos los meses de margarina Mavesa. Veamos el caso de ketchup pampero. Desde diciembre teníamos la fábrica totalmente parada hasta recientemente en agosto, donde logramos conseguir materia prima pagada en bolívares. Mensualmente hemos dejado de producir 2.800.000 kilos de ketchup pampero. Veamos el caso de avena Quaker. Al no haber tenido acceso a las divisas para el pago a los proveedores, nos hemos visto obligados a suspender la producción. Prácticamente estábamos parados durante el primer bimestre. Produjimos 70% menos durante marzo y abril en comparación con los mismos meses del año 2015. Produjimos 86% menos en mayo-junio en comparación al mismo bimestre del año 2015. Y en julio y agosto nuevamente hemos estado parados.